tal? Bienvenidos, esto es Semana. Nos encontramos con un invitado muy especial, se trata del senador Juan Pablo Gallo del Partido Liberal, quien tiene información detallada que ya hemos venido revelando en Semana sobre las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la Unidad Nacional de Protección en medio del atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Senador, bienvenido a Semana. Nicolás, muchas gracias por esta invitación, esta información que estamos compartiendo hoy con los medios de comunicación. Hace parte de un debate de control político que hemos citado al director de la UNP, el doctor Augusto Ramírez, que ya fue aprobado por la plenaria del Senado y que esperamos poder realizar. Estas y otras denuncias harán parte de ese debate de control político que finalmente esperamos que termine con esa solicitud de renuncia por parte de este funcionario. Bueno, senador, pues entremos en materia. Hay algunas voces que han culpado, responsabilizado al director de la UNP por lo que ha sucedido con el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. ¿Usted qué información tiene precisa sobre esas supuestas responsabilidades? Son absolutamente evidentes, notorias las fallas de la UNP en todo este caso y hay enormes responsabilidades por parte del director. Miguel Uribe estaba mal clasificado, estaba categorizado con un riesgo extremo. Para nosotros esa categoría estaba mal ubicada. Miguel Uribe estaba en riesgo extraordinario y para nosotros esa categoría no era y correspondía a un riesgo extremo. Pero más allá de esa conclusión, era necesario cumplirle con las medidas de protección de su riesgo. Esto no ocurrió. Y no solamente que no ocurrió, sino que se pasaron por la faja todos los protocolos, pero además a través de una veintena de solicitudes realizadas por el mismo Miguel Uribe y el equipo de Miguel Uribe, se solicitó el refuerzo de esas medidas de protección, cosa que nunca ocurrió y ni se le cumplieron las medidas de protección para su nivel de riesgo, ni se le reforzaron, ni tampoco le hubo una recategorización. Esas conclusiones que son ciertas, que son notorias, que son evidentes, demuestran el grado de responsabilidad del director de la unidad de protección. Precisamente una de esas conclusiones, según lo que hemos revelado aquí en Semana y lo que usted también ha encontrado en su investigación, es que ese día del atentado, al parecer, este esquema de protección a cargo de la UNP pues no habría cumplido los requisitos y las necesidades que comúnmente tienen ellos en sus protocolos para este tipo de casos, ¿no? ¿Qué nos puede contar? Existen tres tipos de categorías en términos del riesgo, en función del riesgo. Entonces está la categoría ordinaria, el riesgo extraordinario y el riesgo extremo. Miguel Uribe y los senadores en Colombia están en riesgo extremo, estaban categorizados en riesgo extremo. En esa categoría en particular se le asignó al senador Miguel Uribe el esquema de protección que conoce la policía como D, conformado por 4 hombres de la policía y por parte de la UNP habían 3 hombres de protección y 2 vehículos blindados. Ese es el esquema que se le entrega, esa es la logística que se le entrega para esa categoría. Más allá de, y creo que ahorita podemos avanzar de ellos, de profundizar si se debía de reforzar o si debía de pasar de la categoría de riesgo extraordinario a riesgo extremo, aquí en particular hubo fallas en el cumplimiento de esas medidas. Es decir, Miguel Uribe no contaba para el día del atentado con los 7 hombres que debía de contar. Y es una conclusión que no solamente esa apreciación de nosotros, sino que está fundamentado en documentos. Yo quiero compartir con todos ustedes este documento firmado por la gerente de la Unión Temporal Albinos, la doctora Clara Yanet Rodríguez, donde el 8 de agosto, o sea, un día después del atentado, hace unos señalamientos absolutamente contundentes de la ausencia de esa logística que debe ser proporcionada por el Estado para el cumplimiento de sus funciones, preservar la seguridad y la vida, en este caso, del senador y precandidato. Eso es clave precisamente porque se trata ya de un documento oficial. Es un documento oficial. Y más allá de que si se debía o no reforzar, que yo creo que sí, que si se debía o no aumentar el nivel de riesgo, que yo también creo que sí, de lo que le debían de proporcionar no lo hicieron. Entonces Miguel tenía que tener 7 hombres. Según estos documentos, el día de los sucesos ocurridos, habían solamente, óigase bien, un hombre de la Policía Nacional y un hombre de la Unidad de Protección. O sea, Miguel Uribe su esquema estaba reducido a 2.
otro de los hombres de la ONP se encontraba en lo que se denomina el autorrelevo, que es una práctica además irregular, que es una práctica que no está permitida. En ese momento se encontraba de descanso. Es un descanso que pudo haber sido autorizado por ellos mismos allí, pero es una práctica irregular. Y la otra persona se encontraba en cuidado y en protección de la familia, que como ustedes saben, se tiene información también de seguimientos al hijo de Miguel. Y como no había sido extendida las medidas a la familia, entonces él le tocó disminuir ese esquema de protección. Pero aquí lo más importante es que para los hechos, en el momento de los hechos, Miguel Uribe solamente tenía 2 personas de protección. Estaba un hombre de la policía y un hombre de la ONP. Y eso está respaldado en este documento del outsourcing encargado de prestar esa logística, ese servicio, que es de la Unión Temporal Andino. Entonces, esto es absolutamente delicado. Nosotros tendríamos, el Estado tiene que proporcionarle a las personas según su nivel de riesgo en una logística, y en este caso deberían de ser 7 hombres que deberían de estar cumpliendo una continuidad en el servicio, pero además no solamente esa continuidad era de cualquier momento, estamos hablando de una manifestación política, y para ese momento solo habían en el terreno 2 personas, un hombre de la policía y un hombre de la ONP, como corrobora este documento que quiero compartir con ustedes, y donde vemos esta terrible, digamos, negligencia por parte de la ONP. Pero Nicolás, no solamente ocurrió eso. La misma unión temporal en este documento se ve, donde le solicita extender el esquema a la familia, que ya, como sabemos, tenía algunos indicios y demás de seguimientos al hijo de Miguel. La unión temporal en este documento nos muestra un correo donde le pregunta si se le puede extender a la familia. Dio sorpresa, tal y como se sostiene en el mismo documento, la ONP nunca contestó. Como no se le pudo extender a la familia, entonces se toma la decisión de forma unilateral, un Miguel Uribe y su esquema de protección, de dividir ese esquema. Por eso es que el día de los atentados, una de las personas que debería estar protegiendo a Miguel Uribe, pues le tocó ir a acompañar, a cubrir a la familia por una amenaza que era absoluta y evidente. Pero sumado a todo eso está la práctica irregular del autorrelevo, que pusieron a descansar a una persona. Y es que en la evaluación del riesgo, en el otorgamiento de las medidas de riesgo, no habla de ningún tipo de práctica de autorrelevo. Es decir, aquí se le debe garantizar las 7 personas de forma continua y permanente al señor Miguel Uribe, en su categoría de riesgo, que, como les digo, para nosotros está mal conceptualizada y definitivamente tenía que ser mínimo reforzado, pero en cualquier momento, de cualquier punto de vista, lo que teníamos que hacer era recategorizarlo a un riesgo extremo por las condiciones. Ese tema de la familia es clave porque, como usted lo mencionaba, desde el mismo Centro Democrático y informaciones que se han conocido, pues como usted mencionaba, su familia también estaba en riesgo, y como usted menciona, pues hubo unos correos por parte de los hombres de protección solicitando, preguntando si debía ser extensivo a la familia, y pues nunca hubo respuesta de la ONP, es lo que usted explica, ¿no? Correcto. La misma unión temporal, que es la encargada de hacer ese outsourcing con la Unidad Nacional de Protección, esta empresa en esta comunicación denuncia un hecho que es absolutamente aberrante. Le dicen, oigan, la familia se le debe extender la protección, se lo hacen en un correo que es oficial, un correo que está sustentado por la misma gerente, y en ello encuentra un absoluto silencio de la unidad de protección. Es evidente que la familia también necesitaba extender esa protección, y es también evidente que aquí hubo una clara negligencia por parte del señor Augusto Rodríguez, director de la ONP, y de sus funcionarios. No se contesta el correo, no se resuelve esta petición, como tampoco, y aquí hay una gran responsabilidad. La práctica del autorrelevo no es una práctica permitida, y la Unidad Nacional de Protección debe de garantizar la protección en cualquier momento, y sobre todo más en una actividad como esta, pública, de mucho activismo político, de plaza pública, donde Miguel no podía estar en manos de 2 personas, sino en manos de un esquema de 7. Hay otro tema clave también en toda esta investigación, y es que al parecer al senador y precandidato presidencial pues se le habría disminuido o no le habrían aumentado su riesgo, que pues también
sería muy grave porque además pues de la calidad que ustedes tienen como senadores, de la imagen pública que él tiene, pues además era un precandidato ya conocido públicamente en el país, Claro. de un partido de oposición, digamos, que también estaba marcando en las encuestas y demás, o sea, era un personaje que había que proteger. Claro, es que Miguel Uribe no era un senador cualquiera. Ese riesgo extraordinario en el cual recaía la clasificación de Miguel, lo comparten todos los senadores. Todos los senadores, por el solo hecho de asumir su cargo, ya son riesgo extraordinario. Pero Miguel no era solamente un senador. O sea, Miguel tenía otras condiciones y otras características que lo hacían mucho más expuesto, mucho más vulnerable. Yo quiero enumerarlas uno a una porque son evidentes y yo sé que coincidimos todos los colombianos a que él tenía mayores factores de riesgo. Primero, Miguel Uribe era precandidato. O sea, así de claro, todos los colombianos conocían que era precandidato. Pero no solamente que es un hecho absolutamente notorio, evidente, sino desde, óigase bien, aquí está la fecha, desde mayo, aquí tenemos en este documento, Sí. mayo del 2023, desde el 6 de febrero, desde el 6 de febrero de 2024. Desde el 6 de febrero de 2024, el informe realizado en la recolección para el estudio de nivel de riesgo por parte de la policía, que finalmente se traslada al CERREM, que es el comité que recomienda las medidas. En ese informe, el mismo Miguel Uribe, palabras de Miguel Uribe, le comunica con fecha de 6 de febrero de 2024 que él es ya precandidato. O sea, no solamente que es un hecho notorio, evidente, constatable por todo el país, sino que se lo había dicho directamente a la unidad de protección a la unidad de protección a través de un informe recopilado y recolectado por la policía. Él ya era un precandidato. No es lo mismo el riesgo de un senador cualquiera que de un senador que además es precandidato. Pero sumémosle a eso que Miguel siempre fue un líder de la oposición. Claro. Desde que Miguel pisa el Congreso de la República, es un líder de la oposición. Miguel hace parte del Centro Democrático que se declaró desde el primer momento en oposición. Es objetivo militar en departamentos como Arauca, pero digamos, su actividad siempre valiente, consistente, continua, de hacer oposición, de hacer denuncias, de ser un actor tan presente en todos los debates, pues lo generaba una mayor exposición. No es lo mismo cualquier senador que uno que, además de ser precandidato, es líder de la oposición. Claro. Pero sumémosle a hecho un factor que a mí me llama mucho la atención, y es que él tenía unos antecedentes familiares que los hacían más vulnerables. Hijo de Diana Turbay, nieto del expresidente Turbay, y esto, digamos que para la gente del común, digamos que no puede significar un mayor factor de riesgo, pero pensemos, y así lo clasifican y así lo contempla el decreto 1066, que es por el que se rige los elementos y las medidas de protección. Es que Miguel Uribe puede ser interpretado por grupos armados como continuador de un legado ideológico, de un legado político, y eso lo hace mucho más vulnerable. Claro. Entonces, sus antecedentes familiares, el hecho de ser líder de la oposición, un hecho evidente que era precandidato a la presidencia y por supuesto como senador, tienen que significar un refuerzo en su seguridad. No, esto no puede tener la misma seguridad y la misma categoría que cualquier senador. Pero lo más sorprendente de todo esto, nosotros estamos trabajando sobre una información que tenemos y que nos llegó, que nos preocupa. Sí. Nos asusta. Tenemos que corroborarla y para el debate esperamos llegar con él. Es que lo que tenemos aquí es que parece ser que el nivel de seguridad no solamente que no se le incrementó la calificación, sino que se le degradó, se le deterioró, pasando de 60 puntos a 52. Esto sí es muy grave. Claro. Entonces aquí Claro, no porque solamente... en vez de subirle el nivel de riesgo, que Sí, por lo que usted ya ha mencionado, pero claro, aparentemente se lo habrían disminuido. pero se lo habían... Entonces, ¿bajo qué óptica? Si todos los factores esos factores que yo acabo de mencionar son obvios, son evidentes. Miguel Uribe tenía antecedentes familiares, Miguel Uribe era líder de la oposición, no era un senador cualquiera, Miguel Uribe era precandidato a la presidencia. ¿Bajo qué ópticas? Pensando en que a razón de qué se le iba a deteriorar a la calificación de 60 a 52. Sí, claro. Es obvio que se le incumplieron las medidas que su nivel de riesgo demandaba.
Pero aquí lo que parece es que no solamente le incumplieron las medidas, sino que le bajaron la calificación de riesgo. Sí. Y es una información que nosotros esperamos compartir en ese debate. Pero además de todo eso, sumémosle un hecho, que también ya es de público conocimiento, Nicolás. Más de una veintena de cartas y solicitudes por parte de Miguel, de todo ese equipo de trabajo, donde demostraban lo preocupados que estaban por su riesgo, lo frágil que podía ser, llamados de atención continuas. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta? ¿Por qué se hizo caso omiso de todo esto? Sí. Un poco para entender, digamos, esos temas de la clasificación, entiendo que Miguel estaba en extraordinario, pero realmente un personaje, como usted lo está mencionando, debía estar en extremo, ¿no? ¿Cómo funciona este tema? Sí, como les decía, hay 3 categorías: riesgo ordinario, extraordinario, que es en el que aparecen, incluyen todos los senadores, o los congresistas en Colombia, y hay un riesgo extremo. En ese riesgo extremo se tienen que cumplir todos los elementos que implican el riesgo extraordinario, pero además se le debe de aumentar 2 elementos. Para cumplirse con ese riesgo extremo se deben de aumentar 2 elementos, y es que sea grave, o sea, que haya una posibilidad grave, que sea grave e inminente, o sea, que pueda ocurrir. Una veintena, más de 20 cartas donde se advertía, se decía, se llamaba la atención, por supuesto, que nos ubica en la inminencia de unos hechos. Y la gravedad, pues, puede ser fácilmente ponderada por todos estos elementos que hacen de Miguel no un líder cualquiera, no un senador cualquiera, sino una persona que se expone, y se expone muchísimo más. Entonces, ¿por qué no lo recategorizaron? Para darle un ejemplo, el mismo presidente Gustavo Petro, en el año 2018, como candidato a la presidencia, lo reclasificaron de riesgo extraordinario a riesgo extremo. Y eso da la posibilidad a cumplir una agenda, a estar en plaza pública. Pero no puede ser que expongamos, que se haya expuesto a Miguel de esta manera en plaza pública, donde no solamente que no lo recategorizaron, no lo aumentaron las medidas, sino las que tenían no se las garantizaron. O sea, las medidas que eran básicas no se las garantizaron. Y no solamente que no se las garantizaron, Nicolás, sino que hubo un completo, digamos, desconocimiento e incumplimiento de los protocolos. Claro. Nunca hubo comunicación con la policía para desplazamientos, no hubo comunicación con la policía para cierre perimetral. Todos los protocolos, donde debían de estar ubicados los escoltas de la unidad de protección, donde debería estar ubicada la policía. Tan es así que los mismos videos muestran la fragilidad. El joven sicario se aproxima, claro, digamos, como Pedro por su casa. Sí. Entra sin ningún tipo de limitaciones, no hay un perímetro, no existe un anillo. Los protocolos también se violaron. No me vaya a decir que en este panorama no existe una enorme responsabilidad de la ONP y en particular de su director. Eso quería preguntarle, senador, ¿qué responsabilidad le cabe en medio de todo este hecho al director de la ONP, Augusto Rodríguez? Pues toda. ¿Por qué no lo recategorizó? ¿Por qué no fue riesgo extremo? Pero segundo, listo, si no lo recategorizó, ¿por qué no le reforzó las medidas? Si habían llamados de atención, si tenía además todos los factores de riesgo, si era precandidato, si era líder de la oposición, si tenía antecedentes familiares, ¿por qué no lo reforzó? Y no solamente eso, ¿por qué incluso no le garantizó lo básico que ya tenía? Lo que ya tenía, ¿por qué no se lo garantizó? Y eso nos tiene que generar indignación a todos los colombianos. Ni siquiera a los 7 hombres de protección. Sí. ¿Cómo es que pasa de 7 a 2 hombres de protección en terreno? Por supuesto que era absolutamente frágil, y como podemos apreciar en los videos, el sicario se aproxima sin ningún tipo de restricciones y se para a escasos metros de nuestro amigo Miguel Uribe. Senador, pues claramente el caso de Miguel Uribe, del senador, pues es el más notorio por todo lo que ha implicado esto, pero también conocimos en semana y también en medio de su investigación, pues otros casos de personas que no son tan conocidas en el país, pero que también tienen niveles de liderazgo, de riesgo en las regiones. ¿Qué pasa también con estos casos? Porque conocemos que muchos de ellos también han presentado solicitudes a la ONP y pues varios han quedado desprotegidos también. Sí, mire, hay un caso absolutamente aberrante de una líder social, Nahuar Jiménez, de los Montes de María. Es una líder de la población LGTBI. Ella solicitó
desde inicios de 2024 a través de unas serie de amenazas que recibía la protección. El CERREM, que es el comité que recomienda la protección, lo aprobó el 24 de septiembre del 2024. Sí. 7 meses se demoró en firmar esa resolución el director de la UNP. 7 meses. Pero lo más impresionante de este caso es que Naguará Jiménez finalmente, lastimosamente, fue asesinada el 23 de mayo del 2025. ¿Sabe cuándo llegó el esquema de protección? ¿Cuándo? Un día después, a las 5:30 de la tarde. Sí. Las medidas de protección llegaron en su funeral. Y yo tengo aquí una serie de nombres donde esos homicidios quedaron en ruta de protección. O sea, personas que habían solicitado, que eran amenazas inminentes, totalmente claras. Y, digamos, esas solicitudes nunca llegaron a convertirse en resoluciones y en esquemas efectivos no se materializaron porque el señor no las firmó. Entonces, aquí está Edison Murillo Ararat, Rafael Emiro Moreno Garavito, Carlos Eduardo Rincón. Aquí hay una serie, voy a contarlos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estamos hablando de más de 20 personas que finalmente perdieron su vida y que estaban en ruta de protección. Esto es aberrante, no tiene ninguna clase de justificación. Mientras tanto, le quiero contar, y esto es sorprendente, todos los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección de segundo nivel, no solamente el director, que goza de un robusto esquema de protección, sino los funcionarios, incluidos algunos que uno no entiende. Perdóneme, senador, lo interrumpo porque sé a dónde va, y es el tema de precisamente ese contraste. Mientras estas personas están necesitando seguridad, pues hay funcionarios dentro de la UNP, según lo que usted ha conocido, pues que tienen esquemas robustos, ¿no? Y uno de los argumentos que han dicho desde la UNP es que pues hay falta de capacidad y que no a todos se les puede dar esquemas ni protección, que es lo que encontró en este caso. Yo aquí tengo una directiva, una resolución firmada aquí por el director de la UNP, donde le asigna robustos esquemas de protección a funcionarios. Entonces, claro, está el director general con su esquema de protección, está el secretario general, bueno, en fin, una serie de funcionarios que bajo, digamos, una justificación que manejan información clasificada, que puede ser riesgosa, que los genera pues una vulnerabilidad. Pero uno se queda sorprendido, Nicolás. El director de planeación con esquema de protección, el director de planeación de la UNP es, vamos, por lógica uno podría entender cuáles son las razones, las amenazas, la vulnerabilidad que podía tener el director de planeación. El de talento humano, el director de talento humano, con esquemas robustos de protección. Entonces uno dice, para estas personas hubo facilidad y capacidad operativa en términos logísticos para asignarles esquema de protección. ¿Y por qué para Miguel, después de más de 20 solicitudes, después de factores de riesgos que eran claros, notorios y evidentes, por qué siquiera no le garantizaron el que ya le habían asignado? Claro. Ya, no hablemos de reforzarlo, no hablemos de recategorizarlo. ¿Por qué no le cumplieron con el que ya tenía? ¿Cómo lo dejan el día del atentado con 2 personas? Sí. Claro. Y no solamente este caso, o sea, que hay otros casos que podríamos señalar y que incluso el congresista Hernán Cadevida habló de algunos influencers, ¿no? O de contratistas del Estado que también gozan de unos esquemas de protección bastante robustos, porque hay capacidad operativa para ellos. Y para Miguel Uribe no la hubo. Claro, y dentro de todo el debate que se ha generado y los cuestionamientos que hay sobre la UNP y la responsabilidad que habría podido tener en este atentado, pues también el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que le informaron de que le quitarían su esquema de seguridad. El director de la UNP contestó pues que los bienes del Estado no son para siempre, a pesar pues del cargo importante que tuvo. El concejal Andrés Barrios del Centro Democrático, que estaba ese día del atentado con Miguel, también denunció que después de pedir la renuncia al director de la UNP, pues le informaron de una reducción de su esquema. Entonces son varios los casos que se presentan pues en todo lo que se ha conocido alrededor de la UNP, ¿no? Pues sí, mientras tanto, yo tengo acá también información donde muestran que para el exdirector jurídico de la UNP todavía existe un esquema. O sea, las personas que tienen exposición pública tan grande como el ministro Pinzón, para ellos hay reducción del esquema. Para el concejal que acompañaba a Miguel en el medio del atentado,
Entonces se le pensaba reducir el esquema. Oiga, pero para el exjurídico de la UNP todavía mantenía este tipo de privilegios. Yo no entiendo en qué papel de verdad está jugando la UNP. Y aquí hay una enorme responsabilidad y grandísimas fallas. Por eso nosotros no nos tiembla la voz en decir que necesitamos, urge la renuncia del señor. El señor director de la UNP no puede continuar, no tiene cómo continuar. Son evidentes, son notorias las fallas y la negligencia que ocurrió en este caso tan lamentable, tan doloroso para todos. Bueno, senador, pues muchas gracias por compartirnos toda esta información muy valiosa. Recordemos que usted, pues, además de ser colega del senador Miguel Uribe, pues compartía en comisión, es decir, o sea, somos muy amigos. Hay un sentimiento más allá del colegaje como senadores, ¿no? Sí, yo con Miguel he tenido la oportunidad de construir una amistad. Primero nos encontramos en el ejercicio de la oposición, somos compañeros ahí de curul, nos sentamos muy cerca y ya amigos de la vida, compañeros también de la misma comisión y pues estamos muy afectados por esta situación. Claro. Y no solamente afectados, sino indignados. Claro. Porque expusieron a Miguel a un escenario que nunca debería haber ocurrido. Claro, senador. Bueno, pues muchas gracias por entregar esta información muy relevante para el país, para este caso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes los invitamos a que sigan con toda la programación que tenemos, por supuesto, en Semana Televisión y más información sobre este y otros casos y sobre la relevancia nacional que tiene el caso del senador Miguel Uribe Turbay en www.semana.com. Hasta la próxima.